Saludos amigos de Un Espacio para Ti. Nuevamente nos encontramos aquí con la especialista Arlenis Vallés, especialista en numerología. El tema que te trae ahora es conexión entre los números y el alma. Un tema muy interesante. Pues Arlenis, el micrófono es tuyo. Bueno, primero que todo, feliz día, tarde, noche para todos. Agradecida con ustedes por estar presentes acá en nuestro espacio y con Jacinto por darme la oportunidad de comunicarme y hacerles de conocimiento de ustedes todo lo que he aprendido. Sí, el tema de hoy me encanta porque la relación que podemos encontrar, la verdadera importancia que podemos, es así como la toma de conciencia de la relación entre la energía de los números y nosotros. Y en lo particular, en el tema de hoy, que vamos a tocar hoy, porque tocaremos otros después, es lo que tiene que ver con el alma. Eh, ¿Qué es el alma? En la numerología, en todo lo místico, en todo lo esotérico, en el cosmos, en todos los conocimientos, inclusive hasta científicos. El alma es lo que realmente somos, eso que ha trascendido a través de los tiempos, lo que es verdaderamente, lo que nos permite estar conectados con el Creador, esa energía que nos alinea, nos permite estar en sincronía con la divinidad, con esa energía universal, llamémoslo como le llamemos, es eso que nos lleva a creer, a tener fe y a escuchar nuestra voz interior, que no es más que la voz del Creador. Entonces, en esta oportunidad, vamos a tomar conciencia de cómo influye, de lo que realmente somos, numerológicamente hablando, en esencia, en ese contenido de alma, ¿ok? Porque eso es lo que realmente somos. Y lo que somos es tanto las características maravillosas que nos gusta y que nos permite eh, funcionar en este plano tridimensional, también es lo que nos permite trascender y ser mejores personas, pero también están las características a trabajar, porque realmente no hay bueno ni malo. En algún momento más adelante tocaré lo que concierne a las características destructivas de cada número, cosa que nunca he hablado, pero debemos estar conscientes de que hay personas, vamos a incluirnos, habemos personas en el planeta Tierra que venimos a cumplir roles no tan no de felicidad, no a proporcionar felicidad precisamente, sino a traer destrucción, a traer soledad, a traer tristeza, a traer dolor, a traer miedos, etc. Y eso también se puede evaluar a través de la numerología. Vamos a dejarlo para episodios futuros y vamos ahora a conocernos en la cotidianidad de nuestras características más relevantes. ¿Cómo están conectados los números y el alma? Ay, muy simple. Es muy simple. Sencillamente con nuestro día de nacimiento. El día en que nacemos define o definimos, lo elegimos antes de venir a este plano, elegimos el rol que vamos a través del cual vamos a evolucionar. Y elegimos esas características que nos van a ayudar a trascender. Ese número es elegido por el día de nacimiento. El día de nacimiento nos da esa esencia. ¿Sabe la importancia ahora? La esencia, lo que realmente somos, eso en el interior. Recordemos que cada número es un número puro, ¿ok? Que estamos influenciados por la combinación de los demás números que nos acompañan, tanto con nuestra fecha de nacimiento completa, como con los números de nuestro nombre. Y bueno, aunado de eso están nuestras creencias limitantes,
nuestras heridas de niño, en fin, lo que tomamos o dejamos de tomar en la vida. Pero en esencia, eso es lo que realmente somos, es el número, el día que nacemos. Entonces, pienso que entre los números que debemos estar muy enfocados para trabajar o para evaluar o para observar, ser ese personaje observador de nosotros, es lo que somos realmente, porque eso lo sabemos solo nosotros. Muchas veces a nadie alrededor de nosotros no nos conocen tan bien como podríamos o deberíamos conocernos en nuestra esencia. Conociendo esas características en el día en que naciste, que nacemos, nos podemos, ojo, aceptar mejor. Porque lo primero que hay que hacer es aceptarnos, con lo bueno y con lo no tan bueno. Y si hay cosas que no nos gustan de nosotros, pues trabajarlas, pero siempre desde la aceptación, desde la comprensión, desde la compasión. Ser compasivos con nosotros es ser compasivos con el mundo. Aceptarnos a nosotros es aceptar al mundo. ¿Ok? Entonces, comencemos por nosotros mismos, siendo ese observador constante en lo posible, porque es difícil, es muy difícil. Pero, ¿por qué es difícil? Porque nos dejamos atrapar por la cotidianidad y por los eventos externos que influyen notablemente en nosotros. Pero eso que somos, mientras más lo conozcamos, tanto lo que nos gusta como lo que no, nos permite ser mejores seres humanos. Bien, ya ya para cerrar en mi mensaje que quiero dejarles con respecto a la importancia de conocer a fondo su día de nacimiento, cosa que no vamos a hacer acá, que solamente les voy a dar unos chispazos, ¿ok? Es esto, dejar este mensaje de importancia, de tomar conciencia, estar despiertos a la importancia de saber lo que somos realmente. Ahora vamos a dar los tips de cada uno que tomen así de manera muy selectiva de cada uno de los números que en esencia pienso que tanto lo positivo como lo que es por trabajar son relevantes de cada número. ¿Ok? Por ejemplo, el número 1, los que nacen un día 1, pues estamos hablando en esencia, solo en esencia. ¿Ok? Naciste un día 1, naciste un día 10, naciste un día 19, que también da 10. Esos días que de alguna manera sea como número puro o como la sumatoria de sus dígitos da 1, como les comenté, 1, 10, 19, creo que está allí. Estos números son en esencia 1, ¿de acuerdo? Aun cuando en la numerología de Om Kim Kai se respetan las características del 10, ¿ok? Pero ya con que tengan porque el 10 es la octava del 1, o sea, un poco más evolucionado que el 1, pero en esencia conserva sus características básicas. Y tomé desde ¿cómo les diría? Desde lo que yo considero mi conexión, tomé el tip del 1. El 1, en su parte que lo caracteriza, ¿cómo reconocen ustedes un 1 en esencia? Porque los 1 son extremadamente originales, muy originales. A ellos se les ocurre lo que a nadie. Ellos tienen una rapidez mental, que no es el único, el 5 también tiene rapidez mental, pero el 1 es el que se le ocurre lo que a nadie se le ocurre. El creador, representa la creación. Es el mago en las cartas del tarot. Ahora que me recuerdo, no voy a hablar todo el tipo de la carta del tarot porque no las conozco todas, pero el 1 es eso,
el mago. Eso, el creador crea rápidamente, es muy ágil. ¿Y qué viene siendo para mí? Para que, como les digo, mi conexión, porque hay muchas características buenas y solamente estoy tomando esta. Originalidad, al uno, originalidad. La contraparte no tan buena, egoísmo. Sí, son egoístas y es porque sencillamente están tan pendientes en su yo, en mostrar toda su capacidad, que pueden llegar a olvidarse del otro. Y no es que sea malo, ¿ok? Eh, esto es simplemente que desde sus lentes, desde su óptica, está primero que los demás. Bueno, el uno está primero que todos los demás números, ¿no? Esto, entonces, el uno al observarse, si tiene la capacidad de observarse y reconocer, que es un poco difícil, reconocer lo tan bueno de uno y decir, no, pero es que yo no soy egoísta. Yo te puedo dar un ejemplo. Si llegas a compartir un poco conmigo y te voy a decir, mira, ahí está tu uno desde el egoísmo. Y tienes que estar allí como, si no puedes solo, permite que tu pareja, tu amigo o amiga o alguien de confianza te permita observarte, porque te lo va a decir, porque lo está viendo con otros ojos, ¿ok? Lo está viendo de perspectiva. Y recordemos que todos somos maestros y todos somos alumnos. No olvides eso uno. No eres solo un maestro, también eres alumno, ¿ok? Entonces, esa parte egoísta tiene que trabajarla. ¿Ok? No siempre vas a tener la razón. Entonces, esto es lo que tomé del 1, así. El 2. El 2 es el cooperador. El 2 siempre, siempre está dispuesto a ayudar. Está dispuesto a ser el conciliador, a llevar la fiesta en paz, a estar siempre en el acuerdo de que todos, el otro o todos se sientan agradados. Es bellísimo esa característica del 2 porque te sientes siempre como en casa con él o con ella. Y te hacen sentir bien, siempre te van a hacer sentir bien. El 2, esa característica diplomática, le proporciona esa característica de agradar. Siempre va a agradar. Bien afectadas, estoy hablando de características bien afectadas y las no tan afectadas, como es la característica a trabajar, ¿ok? Digo afectado y no afectado, es una terminología que se utiliza mucho en la parte mística y particularmente yo la conocí en la numerología, y estar bien afectado es estar en sincronía con las características buenas del número, y no estar bien afectado es todo lo contrario. Entonces, si me llegan a escuchar con esto afectado y no estar afectado, ya saben a qué me refiero. Es la conexión con su número. Ok, volviendo al 2. Tenemos que el número 2, la contraparte del número 2, el 2 ¿qué es? Dualidad. Dualidad. Entonces, el 2 se le presenta muy comúnmente, muy normalmente, que le cuesta tomar decisiones porque no sabe si hacer esto o hacer lo otro. Es ahora o más tarde, es debo o no debo. Entonces, esa posición lo hace verse y mostrarse inclusive a sí mismo con, con una autoestima a trabajar. Podría llamarse baja autoestima, porque algunos de ellos lo tienen, dependiendo de cuán mal aspectado esté con el número. Pero en general, ellos tienden a ser les cuesta tomar decisiones. ¿Sabes? No es como el uno va, ¡chum!, lo hace, listo, ya. Ya, el uno llegó y vio lo que va a pasar y toma la decisión. Es más, tampoco le importa si va a salir bueno o malo, es lo que tiene que tomar. El 2 no. El 2 será que
¿Me va a salir bien? ¿Será que me va a salir mal? Y en esa toma y dame, puede perder oportunidades y es bueno entonces que el 2 trabaje esa característica de dudar, de tanta duda, y que tiene que ver también con su autoestima, de creer más en sí mismo, de creer en su intuición. 2, cree en tu intuición, arriésgate en pequeñas cosas, no tienes que apostar tu fortuna para ello, ¿no? Porque los dos tienen muy buena relación con el dinero, ¿no? No hace falta que te arriesgues en grande. Comienza con pequeñas cosas y cree en tu intuición. Y eso va a generar más confianza en ti. El 3, el número 3 es la creatividad, la alegría. Pero básicamente el 3 vive creando, el 3 vive inventándose una mejor manera de hacer una receta, una manera diferente de vestirse, o una manera distinta de ponerse los cabellos, en fin. El 3 siempre anda creando, muy bueno para la comunicación. El 3 y el 5 son buenos para la comunicación. El 5 es mucho mejor para la comunicación que el 3, porque el 3 bien aspectado, tiene una excelente capacidad de comunicación, de transmitir correctamente lo que quiere transmitir. La contraparte es justamente eso. Si no está bien aspectado el 3, tiendes a hacer algo imprudente, a decir cosas que no quisiste decir, que pudiste haber dicho de otra forma. Yo creo que es la mejor manera para que te observes, ¿ok? Obsérvate. Y a veces no es no decir lo que hay que decir, sino cómo decirlo. Y esa impulsividad que el 3 y el 5 tienen, pueden llevarlos a decirte las cosas de una manera que no va a obtener el resultado deseado. ¿Ok? Entonces, 3, te invito a que seas prudente al hablar. Respira y piensa antes de decir, sobre todo cuando estás molesto, porque realmente cuando estás feliz, inclusive, bueno, puedes llegar a tratar de decir un buen chiste, de salir en una gracia con algo y te sale la molestia. No, porque esa es la parte del 3 a veces, que si no está bien conectado con su capacidad de comunicación, es algo que debes, es un taloncito de Aquiles que tiene el 3 con la comunicación. Ojo, tiene muy buena capacidad para comunicar, porque es una de sus características, pero de repente son buenos comunicándose profesionalmente, porque están preparados, porque se documentaron, porque tienen las herramientas, porque tienen la estructura para eso, pero de repente en la parte social tienen un poco más de problemas, porque se dejan llevar por decir todo lo que piensan. Y allí es donde debe ser prudente. ¿Ok? 4. Bueno, el 4, si ustedes ven un 4 tiene parece casi un cuadrado, ¿verdad? Es la estructura. Vamos a decir así, estructura. ¿Ok? Orden, método y disciplina, pero estructura. El 4 necesita solidez. ¿Ok? Es la solidez, realmente. Bueno, eso es estupendo. Estupendo, porque un número 4, siempre va a buscar su estabilidad, y eso está súper bien. Pero ¿cuál vendría siendo la contraparte, el talón de Aquiles, lo que tiene que trabajar y revisar y verse desde afuera? Que por esa búsqueda de estabilidad, por esa búsqueda es arriesgado, es cuidadoso, es prudente, piensa las cosas muy bien antes de tomar decisiones, y eso lo hace un poquito aburrido. Aburrido porque la vida también es para vivir aventuras y hacer cosas distintas. Y el 4 le gusta la rutina, le gusta prácticamente lo mismo de siempre. Y bueno, a veces hay que ponerle pimienta a la vida, hay que ponerle pimienta a ese plato de comida, hay que ponerle sazón. Y te invito desde ese punto de vista número 4, que
De repente lo que quieres es estar echado en la cama todos los fines de semana porque estás cansado de trabajar toda la semana porque haces lo mismo todas las semanas y entonces ay, no te provoca ni siquiera ir al cine, no te provoca salir, no te provoca ir al parque, no te provoca, pero lo que quieres hacer, o a lo mejor todo lo contrario, todos los fines de semana hay que ir a visitar a papá y a mamá, todos los fines de semana hay que hacer esto y lo otro, hay que hacer el mercado, o sea, es esa cotidianidad lo que hay que vencer y arriesgarse a hacer cosas distintas de vez en cuando, ¿ok? Porque entonces eso te hace menos aburrido. Sí, hay esa parte que trabajar, la 4. El 5, todo lo contrario al 4. Pero el 5 viene siendo, como ya les he comentado, para mí la mejor palabra que define el 5 es libertad. Esa libertad que, como lo tienes en esencia, por lo general, sabes qué hacer con ella, sabes cómo manejarte con la libertad, sabes reconocer ese límite entre la libertad y el libertinaje. Te permite, en esencia, por lo general, cuando está bien afectado, pero por lo general, de acuerdo a mi experiencia, y también, digamos, cómo están acomodados los demás números de tu cuadro numerológico, sabes qué hacer con la libertad y eres así como que el que siempre se está inventando una nueva, ¿ok? El 5, ¿cómo está en esa de una novedad, en vivir la aventura, en hacer cosas nuevas, en experimentar, en vivir intensamente? Si no está bien afectado, puede ser víctima de sus propias características de libertad, como por ejemplo, ser irresponsable, entre comillas. Y digo entre comillas porque depende de la perspectiva y el punto de vista de otros, ¿ok? De cómo te vean los demás. Pero el 5, para el 5 el dinero representa, y voy a hablar de dinero, por hablar de una característica de responsabilidad, porque hay diferentes maneras de ser responsable. Para el 5 el dinero es un instrumento para vivir cómodo, vivir como rey, como reina. Y le importa 3 pepinos y después queda endeudado. Entonces, su compromiso de pago no le importa posponerlo, dejarlo para más tarde. No es que no pague, no estoy hablando de eso, pero podría ser bastante irresponsable para pagar. Y para otros que tienen otras estructuras de cómo manejar esto, de cómo se maneja por lo menos lo que concierne al dinero, entonces podrían considerarte irresponsable, porque no eres una persona que paga tiempo, o por ejemplo, te gusta tanto disfrutar, salir, las fiestas, no sé qué más, y después entonces no eres responsable a lo mejor con algún proyecto que debiste haber presentado el día de ayer, pero resulta que tuviste un bonche, saliste de fiesta, de farra, y oye, no terminaste a tiempo, y como tienes tanta habilidad comunicacional, porque el 5 es el que tiene la mayor y la mejor habilidad comunicacional, sabes cómo salir del paso frente a esa responsabilidad y te permiten, ok, sí, está bien, tienes razón, puedes hacerlo para esto, pero no deja de ser una irresponsabilidad, por mucho que te disculpen, ¿de acuerdo? Entonces, eso 5 hay que observarlo. Los demás, también dependen de alguna manera de tus decisiones. Es importante. ¿Ok? 6. El 6 es esa persona que, como mamá gallina, y donde le gusta en su hogar, que todo esté en armonía, que haya paz, que haya una buena comunicación entre todos, una buena relación. El 6, bien aspectado, cuando está así
bien conectado. ¿Qué es estar bien aspectado? Es eso cuando tú estás conectado contigo, estás conectado con la divinidad, cuando tú estás contento contigo, que estás contento como eres, con lo que haces, con lo que piensas, con tus logros, eso te permite estar y fluir en alegría, en armonía contigo. Bueno, eso es así, puede ser un buen consejero. De hecho, los 6 son buenos consejeros. La gente lo busca para que dé su opinión, su punto de vista, porque tienden siempre a ponerse los zapatos del otro. ¿Cuál es la Ay, la verdad, no sé. Les digo que cuando no están bien afectados, se sientan en sus posiciones, en sus maneras de pensar, en sus creencias, de tal forma que se vuelven orgullosos. No son los únicos orgullosos de la numerología, pero para ellos el orgullo los limita en sus relaciones armoniosas con su gente, con los suyos, con su familia. ¿Okay? Entonces, eso nos puede llegar a llevar a ser déspotas y en lugar de llevar un verbo de cordialidad, entonces más bien son mordaces, son duros al hablar y no van con ellos, no van con ellos. No sé si, inclusive no se pueden sentir cómodos, pero el orgullo, esa posición radical de que yo soy el que tiene la razón y las cosas se hacen como yo digo, y las cosas son así, y a pesar de que puedes de repente reconocer que estás equivocado, no das tu brazo a torcer porque es tu posición de orgullo. Entonces, eso te genera a ti problemas de comunicación. El 7. El 7 es el análisis, ¿ok? Es el que lleva todo a analizar. Todo es analizado, todo tiene una profundidad, una lógica de ser. Todo va a la raíz, a buscar la causa de las cosas. No se limita con lo que está viendo, sino que va más allá. Análisis, ¿ok? Para mí eso es el 7 en su esencia más básica que lo diferencia muy, muy marcadamente de los demás. ¿Y qué es la contraparte? La melancolía. El 7, como tiende a estar en introspección, le gusta estar consigo mismo, le tiene esa necesidad de sentirse a gusto consigo, de vivir solo, puede llegar a vivir solo y sentirse solo. Y en esa medida, la melancolía los aborda, ¿ok? Entonces, hay algo que trabajar 7, y es que nacimos para vivir en sociedad y necesitamos el contacto con los demás. Y esto hay que revisarlo, ¿ok? El 8. El 8, siempre lo digo porque para mí el 8 representa a un general. Bueno, en la numerología está representado por el poder, el que tiene esa capacidad de mando, de liderazgo. Bien aspectado, suele ser una persona con autoridad y es respetado y admirado por esa capacidad, ¿ok? Pero si no está bien aspectado, si abusa de su poder, pues llega a ser muy duro, muy, muy duro. Y llega la gente llega a temerle, porque entonces esa posición de incomprensión, de la poca capacidad de tolerancia, lo lleva entonces a ser una persona temida y hasta odiada. Entonces, 8, busca tu equilibrio con respecto al poder, porque esa es tu esencia, el equilibrio entre el poder y lo espiritual, entre lo material y lo espiritual, en saber qué hacer con el poder, ¿ok? Porque tienes esa característica, es lo que te define. Tú viniste a tener poder. El 9, amor universal. El amor universal, el que da todo por todos, inclusive a ultranza de su propia familia. Es así como sol en la calle y sombra en casa, porque se aboga a los demás y se olvida de su propio entorno familiar. El 9, por ese deseo de ayudar acá, ayudar más allá, estar, inclusive puede estar como un bohemio o una bohemia, lo puede hacer inconstante. Y estos 9, te invito
a que esa inconstancia, inconstancia en los empleos, inconstancia en las relaciones. El nueve dentro de todos los números, es el que menos apegos tiene. ¿Ok? Si tiene menos apegos, apegos emocionales, apegos económicos, no tiene ese arraigo a algo, por supuesto puede ser inconstante, porque le da igual tener hoy o no tener. Que una amistad esté y después no esté. Entonces, esa inconstancia lo lleva muchas veces a no lograr objetivos que se trazan en la vida. Y entonces no concreta. 9, viniste a concretar cosas, a manejar esa inconstancia, ¿ok? Eso hay que trabajar. Tenemos, quería aquí, sumé dos números maestros, el 11 y el 22, y los voy a resumir brevemente. El 11, los que nacen un día 11. Por allí está el 29. No los dije a todos, pero bueno, todos buscan, ya les comenté, si no es un dígito puro, suman los dos dígitos de su día de nacimiento y los llevan a un solo número menos los números 11 y 22. Entonces, por eso estoy diciendo el 11 y 22. El 11 es la intuición. El 11 es conexión. Es la revelación. El 11 va a vivir manifestaciones de revelación, de cosas que debe venir a transmitir al mundo, a su entorno, al conocimiento de los demás, porque son generalmente trascendentales desde esa posición de revelaciones que se le muestran, ¿ok? Deben creer mucho en intuición sobre todo, creer en eso que está dentro de sí que les habla. 11. Y ¿cuál es la contraparte cuando no estás conectado? Hay muchas maneras de estar conectado, sobre todo cuando tienes muchas heridas en la infancia, tus heridas de niño, y te desconectas. Eso te lleva a ser una persona sin propósito, definitivamente. Parecieras un fracasado o una fracasada, porque no logras los objetivos, ¿ok? Y debes revisar esa parte, pero hay que tener paciencia para eso, hay que estar dispuesto a aceptar que hay cosas que transformar, porque los números maestros lo tienen de cuadritos, si asumen su responsabilidad. El 22 es el constructor, y no a estructurar, a comunicar a través de la creación de cosas. Es esa persona que logra transmitir con autoridad, con poder y transformar al mundo. ¿Ok? ¿Cuál puede ser la contraparte entonces del 22? Ser un charlatán, un hablador de tonterías. Y miren, yo he conocido muchas personas que hablan, bla, 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 y no concretan nada. Le resuelven la vida al mundo y la de ellos está vuelta una ñoña. La verdad es que dentro de esto puede estar los 22. ¿Ok? Revisar y enfocarse. 22, enfocarte en qué verdaderamente deseas. Y trabajar en función a eso, dar el ejemplo. Porque eres el líder de masas. Y lo que hagas, los demás te seguirán en la medida en que no te vean como un charlatán. Esto es lo que quería comentar acerca de lo que se puede tener en alma, en esencia, en lo que realmente somos por dentro. Y espero que les haya gustado el contenido. Gracias Arlene, y gracias por brindarnos toda esta información tan importante acerca de cómo pues, la numerología influye en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta, no lo tomamos en cuenta, pero una vez ya sabiendo la información respecto a cada número, entonces ya es cuestión de empezar a analizar y a estudiar todas esas partes que nos toca cambiar también. Muchas gracias, Es, Arlene. no, gracias a ti, gracias a ti. Realmente el objetivo a través de la numerología como numerólogo que considero que es mi misión es que las personas se den cuenta de que esto es una excelente herramienta de autoayuda, de que creemos que nos conocemos muy bien y muchas veces ni siquiera sabemos vivir con nosotros. Y esto es súper, súper una herramienta muy, muy útil para aprender a convivir con nosotros mismos y por ende a convivir con los demás. Claro, Estoy perfecto. altamente agradecida, Jacinto, por haber estado en tu programa. Gracias a Muchas ti por gracias, conectar. Arlene.